Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al ciclo de productividad y exportación para pymes. Es un ciclo que estamos coorganizando entre la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es María Florencia Iglesias, soy directora de Desarrollo de Capacidades Productivas y tengo a mi cargo, entre otros programas, la plataforma Capacitar, que es una plataforma que la Secretaría pone a disposición con distintos programas de formación en temáticas estratégicas para el desarrollo productivo nacional, como en este caso es el desarrollo exportador y la promoción de negocios internacionales para pymes, emprendimientos y cooperativas. En este marco quiero contarles que este seminario lo venimos desarrollando de forma quincenal desde abril de este año y lo vamos a sostener hasta noviembre, en el cual distintos especialistas, referentes de organismos gubernamentales, empresarios y empresarias pymes, emprendedores, emprendedoras, ponen a disposición sus saberes, sus experiencias para generar mejoras en lo que refiere a la promoción de los negocios internacionales. En este marco, contarles también que en la segunda parte de este ciclo, que inició hace 2 viernes, hemos empezado a generar una serie de encuentros en los cuales vamos a estar compartiendo este espacio de 2 horas junto a expertos y expertas PYME. Para quienes no los conocen, la red de expertos PYME es una red de más de 1.100 consultores PYME que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa acredita en sus competencias y pone a disposición ese directorio para que pymes y emprendimientos con intenciones de poder iniciar, por ejemplo, un camino en el desarrollo exportador, para mejorar la forma en que organiza su trabajo, la gestión de la producción, la logística, la comercialización, pueda contar con esa red de consultores para hacer un trabajo de elaboración de hojas de ruta de mejoras y de implementación de esos procesos de mejora. Vamos a poner a disposición el directorio de esa red para que la puedan conocer. Sepan también que esos expertos tienen la posibilidad de trabajar con ustedes a partir de distintos programas, tanto el programa Crédito Fiscal para Capacitación PYME, como el programa Expertos PYME, permite que ustedes puedan presentar proyectos en los que dialoguen con esos expertos y puedan obtener un subsidio o un reintegro por las horas de consultoría dedicadas para sus procesos de mejora. En este caso en particular le agradezco a Pablo Galván, que es parte de la red y que ha generosamente ofrecido su tiempo para poner a disposición sus saberes en el trabajo, en el encuentro de hoy, vinculado con el manejo de información para el comercio exterior. Dicho esto, le voy a dar la palabra a quien va a moderar el encuentro de hoy. La moderadora es parte de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, su nombre es Romina Polimeni, además de ser asesora de la CEPYME, es licenciada en Comercio Exterior y maestranda en la Universidad Isabel I de España, tiene una amplia experiencia en la promoción de exportaciones y en el asesoramiento para la investigación de mercados y comercio internacional, es profesora titular en la carrera de Comercio Exterior del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC y realiza actividades extracurriculares en la difusión del comercio exterior a colegios secundarios e instituciones, entre otros. Le agradezco a Romina por la moderación del encuentro de hoy y le dejo la palabra para que puedan iniciar el trabajo conjunto. En el chat vamos a estar compartiendo la información sobre los encuentros pasados para que puedan disponer de esas grabaciones y la información a los programas que les acabo de mencionar. Expertos PYME, Crédito Fiscal y el resto de los programas que la Secretaría pone a disposición. Muchas gracias. Hola Flor, hola, buenos días a todos. Deseo se encuentran muy bien. Bueno, ante todo agradecemos su participación, como dice Flor, a este ciclo de capacitaciones sobre productividad y exportación para las pymes. El encuentro que hoy nos une está enfocado al manejo de la información en el comercio exterior, y bueno, para poder darle inicio a esta capacitación, les voy a presentar a Pablo. Como dijo Flor, él forma parte de la nómina de expertos, es ingeniero en sistemas de información, posee un máster en dirección de negocios y, bueno, y otras certificaciones internacionales. Él desde el 2005 tomó como visión ver la forma de ayudar a las empresas a ser más eficientes y competitivas a partir de un mejor aprovechamiento de los datos, la digitalización de los procesos y la adopción de tecnologías de información. Y bueno, y hoy está con nosotros para poder brindarnos todo ese conocimiento. Pablo, buenos días.
Buenos días, Romy, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Es un placer poder tener este lugar y este espacio en viernes, bueno, tratar de hacer algo diferente y compartirles un poco, nada, de lo que hago, de lo que hacemos a diario en la empresa, de las experiencias que tenemos y que, bueno, ojalá les puedan servir, que les sean útiles y bueno, y a disposición en caso de que necesiten ayuda. Eh, Creo que estoy compartiendo, ¿me confirmás? No, ¿no? Ahí, ahora sí, debería estar compartiendo mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto, del manejo de la información. Digamos, esto es un concepto general, el manejo de la información, y hoy lo vamos a aplicar un poquito a comercio exterior, pero es algo, digamos, que se puede aplicar en más de un ámbito, digamos, ¿no? Mucho ya se dice y siempre se está diciendo que vivimos en la era de la información, ¿no? Y ya habrán escuchado esas métricas que dicen que por cada minuto Google genera tantos contenidos, o YouTube tantos videos, o Instagram. Bueno, la verdad es que no se puede negar que estamos invadidos de datos, de información. Y entonces ahora el tema es cómo hacer que esos datos nos ayuden, nos den herramientas para tomar mejores decisiones. Y ahí, para eso viene la charla, ¿no? A ver, quiero avanzar acá y no me deja. Ah, ahí está. Bien. El recorrido, entonces, un poco lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con esto. Vamos a dar un contexto un poco y hablar un poco de lo que es la cultura basada en el dato. Y después vamos a hacer un ejercicio práctico. Les voy a presentar una herramienta que se llama Power BI, que entiendo que les pueden ser muy útil para aprovechar la información, manejar los datos. Y después vamos a hacer un cierre y preguntas finales. Igual durante la presentación vamos a estar contestando preguntas. Yo le voy a ir consultando a Romy si hay alguna pregunta en algún momento y las vamos charlando, ¿sí? Así que no tengan dudas de preguntar. Nosotros vamos a tratar de dar respuesta a todo. Bien, bueno, hoy, entonces, el contexto que hoy nos convoca es el contexto exportador, la empresa exportadora, la empresa que quiere empezar a exportar. Y como vieron, quizás si estuvieron presentes en la presentación de Andrea hace 15 días, un poco planteaba esto, ¿no? Cuando uno arranca el camino, tiene muchas dudas que tienen que ver dónde hay demanda de mi producto, dónde encuentro mis compradores, quiénes son mis competidores. Bueno, nada, tengo un momento de alta incertidumbre. Yo quiero exportar, sé que tengo un buen producto, lo quiero colocar afuera en el mercado exterior, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Dónde voy a estar mejor? Bueno, y ahí es donde lo que quiero plantearles es esto de que utilicemos los datos como aliados, ¿no? Y yo me rescato esta slide de Andrea Sinic de hace 15 días, en la cual ella, en este slide, está dando unos conceptos muy importantes en lo que es el ámbito de la información y los datos, ¿no? Ella habla de información comercial versus inteligencia comercial. Y en este slide está mencionando información, está mencionando datos, ¿sí? Dice que la información comercial revela datos existentes, ¿sí? Y habla de inteligencia. Y entonces acá yo quería hacer un segundo para detenernos y preguntarles a ustedes si tienen claro qué diferencia hay entre datos e información, si es que la hay, o es lo mismo datos e información. Entonces yo, un segundito nomás como para esto hacerlo interactivo y entender un poco
dónde estamos parados en esta charla, quisiera consultarles a esto. ¿Tienen claro los conceptos de datos, dato, información, alguna idea? ¿Son sinónimos para ustedes? Y podrían serlo. Bueno, quieren que comente un poquito sobre ese tema. Bueno, ahí veo que arrancó el boca de urna. Muy bien, bien, viene bien la participación. Están súper activos. Excelente. Hay Muchas gracias por energía. participar. Se me escucha bien, ¿no? Consulto. Sí, perfecto. Bárbaro. Perfecto. Bueno, creo que podemos cerrar la votación porque ya estamos viendo que las barras no se mueven. A Bien. ver. Ahí entonces, por lo que veo, en principio hay bastante gente que lo tiene, bastantes asistentes que lo tienen claro, algunos tienen alguna idea. Entonces yo lo que voy a hacer, igual algunos preguntan, digamos, para ver de qué se trata. Yo lo que voy a ¿Podemos hacer, ver los resultados? yo los estoy viendo. Ah, no sé si todos los ven. Sí, están compartidos. Perfecto. Sí, ahí lo vemos, Pablo. Genial. Bueno, ahí se ven entonces los resultados, ¿no? Como decía, tenemos un buen volumen de asistentes que tienen claros estos conceptos y eso nos viene bárbaro. Yo lo que voy a hacer entonces es pasar brevemente por esos conceptos para aquellos que no y nivelar un poquito y así avanzar, ¿sí? No me voy a detener demasiado. Entonces voy a cerrar esto. Y bien, entonces, si me deja avanzar, ahí está. Yo preparé esto. A ver, tengo acá una serie de números, ¿sí? Valores en números. Estos son datos que me está faltando un poco de saber qué es. Entonces, si yo después digo, mira, lo que yo te estoy mostrando ahí son unidades vendidas, eso ya me va dando un panorama de qué estoy viendo, ¿sí? Hasta ahora veía números y no sabía de qué se trataba. Pero digo, unidades vendidas, ¿de qué? O qué significa? ¿Por qué 91, 82, 87? ¿Qué es? Ah, bueno, mira, no. Cada uno de esos valores corresponde a un mes desde el 19 desde el año 19 al 21. Ah, bueno, ahora voy entendiendo un poco más. Entonces esto tiene una evolución en el tiempo, pero todavía sigo sin saber unidades vendidas de qué estamos hablando. Entonces, si yo agrego el dato, le doy contexto a estos datos y digo, estos son datos propios del producto A, que corresponden a este periodo de tiempo, y yo lo que estoy mostrando son unidades vendidas, no estoy mostrando ni kilogramos, ni estoy mostrando, no sé, otra unidad de medida, sino estoy mostrando unidades. Yo le estoy dando un contexto, ¿sí? Estoy organizando esos datos y los estoy mostrando de una manera apropiada para poder analizarlos. Entonces ese es el camino, brevemente, es una explicación muy breve, de cómo paso de datos a información. La información, en forma resumida, serían datos procesados para ser útiles, ¿sí? Si yo me paro a la izquierda de la presentación, esos datos, así como estaban, no me daban nada que me permitieran tomar alguna decisión, pensar, analizar. En la derecha ya tengo ese contexto que necesito, ¿sí? Que es una línea de tiempo, que es un producto, ya sé cuál es la unidad en la que estoy mostrando o qué representa ese dato, ¿sí? Entonces esto es un poco la diferencia entre dato e información, ¿sí? Y esta es la línea base en la cual vamos a hablar, porque justamente en esta era del conocimiento, nosotros tenemos en la base muchos datos, ¿sí? Dando vueltas por todos lados, internos, externos, en nuestra organización también
generamos datos continuamente con las ventas, con las compras, con la producción, y afuera viene mucha información de qué se consume, cómo es el comportamiento de las personas a nivel de consumo, no sé, la evolución demográfica, los patrones de consumo van cambiando, y esos muchos datos que yo necesito de alguna manera procesar y convertirlos en información, para que yo después, a través de mi conocimiento, a través de pensar, a través de analizar, yo pueda aprovechar esa información y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, no sé si alguno habrá visto esta pirámide, pero digamos, es dentro de esta especialidad que es la gestión de la información, es algo base, digamos, algo del cual yo tengo que arrancar, ¿sí? Y entonces quería transmitírselo un poco a ustedes para que entendamos dónde estamos parados, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿para qué quiero esos datos? ¿Para qué quiero esa información? Bueno, si yo lo llevo a un proyecto, ustedes tienen una empresa, ¿sí? Y están todo el tiempo tomando decisiones, y en este caso, para el comercio exterior, yo tengo que tomar decisiones de hacia dónde voy a ir, qué producto voy a colocar, a qué target de personas de consumidores voy a apuntar. Entonces, si yo no tuviera información, si yo digo por mi conocimiento, o por lo que yo escuché, bueno, voy a apuntar a tal mercado, estoy asumiendo un riesgo alto, ¿sí? Porque tengo una alta incertidumbre, no conozco, no, no tengo detalles, no tengo información, volvemos a eso, que me avale que mi pensamiento es correcto o incorrecto, o me lo niegue, ¿no? Entonces, a medida que yo voy teniendo más información, voy a poder ir acotando ese riesgo, ¿sí? ¿Por qué acoto ese riesgo? Porque bajo un poco la incertidumbre, esa incertidumbre de no saber, ¿sí? A eso apunta esto que les estoy mostrando. Utilizar la información para que ustedes tengan una mejor probabilidad de éxito, acotando los riesgos, ¿sí? Ok. Romy, te pregunto si hasta aquí vamos bien. Yo Sí, no sí. quiero ir un poco más a la parte práctica, que yo sé que es la parte que por ahí interesa Acá más. tenemos un comentario de Rafael Angelone que nos dice, es comentario, no parecería consulta, dice, los datos son generales mientras que la información nos permite tomar decisiones. ¿Esto es Exacto, así? sí, totalmente, totalmente. Los datos, digamos, a ojos de cualquiera es lo mismo, ve un número. Ahora, ¿para quién es información? Bueno, para ciertas personas va a ser información y para ciertas no. Y entonces ahí es donde uno le tiene que dar ese sentido, ese contexto, y ver qué decisión quiero tomar. Entonces, nosotros estamos llenos de datos, invadidos, sobreinvadidos hoy en día. Y yo me tengo que quedar con aquello que me sirve para tomar decisiones, y estoy hablando hasta de la vida cotidiana. Claro. Me tengo que tomar un colectivo básico. Hoy yo, por lo menos yo, voy a un lugar que incluso conozco el camino, sé las calles por las que tengo que ir, pero pongo el Waze. ¿Por qué pongo el Waze? Porque el Waze me dice dónde hay tráfico, dónde hay embotellamientos, y eso es información. Y eso me ayuda a tomar una decisión que es por qué camino tomar para llegar a tiempo. Claro. Entonces, ahí es donde toma sentido. Los datos están disponibles para todos, pero esa información es la que me va a dar a mí la posibilidad de tomar mejores decisiones. Es como de toda la oferta que tenemos, es seleccionar, sería
no sé si estoy diciendo bien, porque el experto sos vos, pero sería seleccionar lo que a mí me sirve para obtener la información que yo estoy necesitando, entre todo el abanico, entre tanta oferta que hay. Sí, de eso vamos a hablar incluso un poquito más adelante, pero es correcto. Primero tengo que seleccionar y segundo la tengo que organizar de una forma que me ayude a mí a tomar decisiones. Claro, Pero es tener un así. orden. Sí, sí, darle, a ver, si yo necesito analizar una tendencia, probablemente necesite poner los datos en un orden cronológico, por así decirlo. Por ejemplo, un ejemplo de una tendencia en un artículo, ¿en qué podría ser? A ver, quiero ver En una prenda. sí, a ver, supongamos que yo vendo, vos decís ropa, Sí, por ejemplo, claro. bueno, no sé, y logro conseguir información de el consumo en base al color, supongamos. Perfecto, claro, Entonces, sí. y veo que el negro está a la baja y el amarillo y el verde están en alza. Y bueno, eso me va a dar me va a dar información para yo tomar decisiones. ¿Quiero seguir produciendo remeras negras o voy a producir remeras amarillas y verdes? Perfecto, entiendo. Y eso puede ser en Argentina es de una manera, y en Chile es de otra, y en España es de otra, y en Estados Unidos es de otra. Y entonces ahí tengo que segmentar por región, Claro, bueno, porque ahí tiene que ver mucho, ya nos vamos a lo que es la idiosincrasia de cada país, ¿no? Ahí ya entran en juegos otras cosas. exacto, bueno, ahí conjugan un montón de cosas que los datos convertidos en información nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. O sea, lo que vos decís, esa cultura, es difícil de interpretar y de medir, entonces uno va a los datos duros para poder eh, entenderla mejor y a partir de eso poder tomar decisiones, ¿no? Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, No, si por no voy ahora no a... tenemos ninguna otra consulta. Fantástico. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito. Y vamos a ir a un caso práctico. A ver, cuando ustedes están iniciando o avanzando en un proyecto de exportación, bueno, lo primero que se recomienda obviamente es tener un plan, ¿no? Un proyecto. Con pasos, con recursos asignados, eso es bueno, metodología por ahí de gestión de proyectos. ¿Para qué? Para no dar pasos en falso, ¿sí? Organizarse, ¿sí? Pero dentro de ese proyecto, yo puedo utilizar la información para tomar mejores decisiones dentro de ese proyecto, ¿no? Y entonces, uno claro, donde yo puedo aplicar esto es en la selección de mercado, ¿sí? Esa pregunta inicial que yo puse en el slide al comienzo de todo es ¿dónde hay demanda de mi producto? ¿Sí? ¿Cómo selecciono el mercado? Bueno, puede ser en base a yo viajé a tal lugar y vi que se consume mucho de este producto que yo hago. Bueno, fantástico, conozco, ahí estoy conociendo el mercado, pero difícilmente conozcamos todos los mercados. Entonces ahí es donde vamos a recurrir a los datos para generar información y que esa información nos permita tomar decisiones. Perdón si soy reiterativo en eso, pero quiero ese concepto resaltarlo bien, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay demanda de ese, perdón que me avancé de más, ¿dónde hay demanda de mi producto? Y esto, bueno, se puede contestar de muchas maneras. Esa pregunta en realidad engloba muchas subpreguntas. Y entonces acá de vuelta voy a recurrir a ustedes y les voy a plantear una consulta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué datos me serían útiles para yo poder contestar esa pregunta de a dónde hay consumo de mi producto, ¿sí? Del producto que ustedes hacen en sus empresas? Perdón que siempre hablo de producto y no de servicios. Esto aplica obviamente a productos y servicios, solo que quizás con productos
tengo más información, como hablaba Andrea en su presentación de hace 15 días. Los productos pasan por aduana y tienen una oposición arancelaria, y eso me da mucha más información que los servicios. Los servicios van por otro canal, tienen otro proceso de exportación. Así todo, obviamente que para servicios también yo puedo indagar con datos y obtener información y poder decidir mejor a dónde apuntar mis servicios, ¿no? Pero bueno, vamos con esta consulta que les quiero hacer. ¿Cuáles piensan ustedes de estos datos que yo les digo, conjuntos de datos que les serviría más? Los datos de consumo, los datos de producción, o sea, saber en tales países qué producen, de los precios, de todas las anteriores, o depende del producto o servicio. Claro, Pablo, como vos bien decís, en servicios es un poco más complicado, pero no imposible. Obviamente, como dijo Andrea en la otra charla del ciclo, hay páginas que sí tienen manera de ver los servicios, pero en general, como nosotros, o yo siempre digo, los productos tienen la posición arancelaria, es como le decimos el número de DNI, pero en verdad es posición arancelaria, y esos son datos, y esos sí son datos que nos permiten obtener números que es de lo que vos estás hablando hoy. Así es, así es. Cerramos la votación, ¿te Cerramos la parece? votación, perfecto. No sé Tenemos un si ya se ganador. están viendo. Tenemos un claro ganador, todas las anteriores. Y sí, sí, en general sí. A ver, mientras más datos tenga, voy a generar información que me pueda servir. A veces va a depender un poco del producto o servicio, pero en general tener más información me va a dar mejores herramientas para poder tomar decisiones. Así que, bien, excelente. El problema ahora entonces es otro. Si me sirve todo, de consumo, de producción, de precios, ajá, ¿dónde encuentro toda esa información y cómo hago todos esos datos, y cómo hago para juntarlos y generar una información que me dé la posibilidad de tomar decisiones? Y a eso es ahora donde nos vamos a abocar en la siguiente parte de la charla, ¿sí? Porque es verdad, todo me sirve, pero siempre y cuando lo pueda poner de una manera que me sirva, ¿sí? O sea, si yo me lleno de datos, 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 y no encuentro la manera de tomar decisiones respecto de esos datos, habré perdido el tiempo. Entonces ahora vamos a abocarnos a esa parte, ¿sí? Tenemos unas consultas o unos comentarios. Pablo, ¿querés Dale, que te los diga? sí, por Sergio favor. Canovas nos dice, buen día, además de tener en cuenta la demanda del producto o del servicio, debo tener en cuenta a mis competidores. Clarísima, es así, es correcto. Esa es una, Y digamos, una mirada, digamos, 360, ¿sí? Miro hacia dónde quiero ir, miro hacia al costado a quiénes son mis competidores que están yendo al mismo lugar, y después miro hacia adentro. Tengo muchas cosas para mirar hacia adentro. Tengo que ver mi capacidad de producción, o sea, qué nivel de respuesta yo puedo dar. Es correcto, no lo puse como opción, pero es así. es válido. Después tenemos a Nicolás Bruso que dice, el consumo sería lo primero a ver, ya que si hay mucha demanda, podríamos ver las demás cosas. En cierta manera, sí, a ver, eh, puede ser que haya poco consumo, pero a la vez pocos oferentes para ese poco consumo, y yo encontrar un nicho en el cual hacerme fuerte, y después, mediante diferentes estrategias, desarrollar ese mercado que hoy es chiquito y que el día de mañana es grande. En ese caso, en mi opinión, ¿no? Es relativo. Sí tengo que encontrar, es verdad que, a ver, si hay poco consumo y muchos oferentes, y por ahí me estoy metiendo en un lugar donde no me conviene.
en eso coincido plenamente, pero podría haber alguna situación en la que yo encuentre un lugar de bajo consumo, pero que ese bajo consumo no está atendido. Y eso sería interesante. Claro, tal cual. Pablito, no hay más consultas por ahora, podemos continuar. Bárbaro, bárbaro, bien. Entonces, a ver, cuando me responda. Bien. Entonces ahora yo lo que quiero hacer es un ejemplo práctico, ¿no? Y cuando me convocó Romy para dar esta charla, bueno, dije, no sé, puedo presentar algo de lo que ya estamos trabajando con algunos clientes, o voy a armar un escenario, que es lo que finalmente hice, un escenario posible de análisis, como para dar disparadores, para darles a ustedes ideas, y que ustedes después las lleven a su propia experiencia, a su propio caso, y lo puedan extrapolar, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió pensar que tengo una empresa que produce productos alimenticios, y que ese producto alimenticio puede estar basado en por ahí dos commodities como son la harina de trigo y la carne, por ejemplo, o que estén asociados a ellos, ¿no? Pues, supongamos, no sé, produzco vino y yo sé que muchas veces el vino está asociado al consumo de carne o al consumo de empanadas, y las empanadas se producen con carne y con harina de trigo, no sé. Tendríamos que pensar, hay muchísimas empresas, muchísimos casos. A mí se me ocurrió esto, ¿no? Yo tengo una empresa que produce alimentos y que sus principales ingredientes son harina y carne, ¿sí? Y entonces, el primer paso que yo tengo que hacer, como vimos antes en la pirámide, es recolectar datos, ¿sí? Después procesarlos para convertirlos en información y presentarlos de una manera adecuada para poder tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, en este espacio. Entonces, voy a salir un poco de la presentación, ¿sí? Me voy a ir a mi navegador. Esperen que acá tengo una barra del Zoom que me está molestando. Voy a correr hacia el costado. Bien. Y entonces a mí se me ocurrió preguntarle a Google. Esto podría ser no yendo a Google, sino yendo a las fuentes que Andrea comentaba, como Trademap o Comtrade, algunas de esas. Pero bueno, yo en este caso le voy a preguntar a Google, por ejemplo, por el consumo doméstico de harina. Bueno, acá justo me quedó porque yo ya la había preparado y la había hecho. Y acá me está dando, por ejemplo, una fuente de información, Index Mundi, que yo bueno, la he usado en algún momento, que me está dando información, o por lo menos acá tengo una previsualización que me dice puestos, país y consumo en miles de toneladas, ¿no? Entonces voy a ingresar ahí. Y acá veo que tengo esta información. No me está diciendo, por ahí tendría que buscar, si en algún lado me indica en qué rango de tiempo me lo está mostrando. ¿Ves? Acá dice año de la estimación 2021, ahí está, perfecto. Estamos hablando entonces del año 2021, ¿sí? Y acá tengo estos datos, ¿bien? Y voy a aprovechar, y ya que veo acá que tiene otros productos y veo que tiene la carne de res o ternera, voy a ir ahí. Perdón, que estas publicidades aparecen. Y veo que está el consumo
de carne de res y de ternera. Ahora, como yo les planteaba antes, mi producto alimenticio tiene que ver con la combinación de ambas cosas, como podría ser, no sé, yo soy una empresa tucumana que hago unas excelentes empanadas de carne y encontré la manera de frizarlas, digamos, de hacerlas, de frizarlas y de hacerlas llegar al consumidor de una manera adecuada para que la ponga en el horno y la caliente y la coma. Quizás no tenga que ver con nuestras costumbres de alimentación, o sea, nosotros la empanada por ahí la preferimos o hacer casera o comprar en una casa de empanadas, pero quizás haya otros mercados en los cuales esa forma de consumo esté arraigada y esté desarrollada, ¿no? Y entonces tengo, por un lado, los datos del consumo de carne y en otro lado el consumo de harina. Y yo ahora quiero cruzarlos, ¿sí? Porque si yo vuelvo hacia atrás, ¿sí? A ver, veo que China y la Unión Europea, India y Rusia están en los primeros puestos, y cuando voy al consumo de carne, bueno, China también está ahí, así que parece que la combinación con China es buena. Estados Unidos le gana en lo que es el consumo de carne, bueno, pero entonces digo, yo por ahí a China es un mercado que no me animo, es muy, no sé, es muy extraño, no conozco el idioma. A mí me gustaría arrancar quizás en un mercado más amigable para mí. Entonces yo voy a apuntarle a el mercado regional, ¿sí? A mis países limítrofes. Entonces vamos a tratar de acotar el análisis a los países limítrofes. Y vuelvo un poco aquí a la presentación. Cuando yo voy a recolectar datos, lo importante, lo más importante, es plantearme las preguntas adecuadas que yo quiero responder, ¿sí? Entonces, yo en un primer momento, la pregunta grande era ¿dónde hay consumo de mi producto? Pero esa pregunta estaba incompleta. Estaba incompleta. ¿Por qué? Porque yo ahora acabo de decir, hace un ratito, que yo no estoy queriendo abarcar todo el mundo en mi análisis. Yo quiero acotarlo a un mercado, a un submercado en el cual yo me sienta cómodo, donde se hable mi idioma, donde yo pueda controlar un poco mejor digamos, todo el proceso de comercialización, donde sea más amigable. Entonces dije, bueno, el mercado regional de, no sé, de Sudamérica, del Mercosur, sería mi target. Entonces la pregunta adecuada sería dentro de los países limítrofes de la Argentina, ¿dónde hay consumo de mis productos? Que tiene que ver con harina y con carne, ¿sí? Bien. Entonces, ya encontré esta fuente de datos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para procesar esta información? Bueno, una manera podría ser tratando de copiarme esto, llevándome un Excel y tratar de armar en Excel alguna tabla, algún gráfico que me ayude a decidir. Y la otra manera es utilizando una herramienta que yo voy a abrir acá ahora, que se llama Power BI. ¿Sí? Herramienta Power BI es de Microsoft. Yo, perdón, acá tengo el ejemplo desarrollado. Yo ahora voy a abrir uno nuevo para arrancar de cero con ustedes y que vean cómo podemos llegar a una forma en que los datos me den la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? Un segundito,
Ahí está abriendo. Esta herramienta se llama Power BI, es una herramienta de Microsoft, ¿sí? Que es gratuita, perdón, tiene cierto, digamos, tiene una versión gratuita, después tiene otras versiones que son pagas, y que lo que me permite es generar tableros de control principalmente, ¿sí? Procesar información, capturar información y presentarla, lo que dijimos antes en ese proceso, ¿no? Agarrar los datos, transformarlos en información y presentarlos de una manera adecuada para la toma de decisiones. Esta es una herramienta, hay otras. En el mercado hay varias. A mí me gusta mucho Microsoft y también lo avala los estudios. Hay una entidad internacional que se llama Gartner, que no sé si la han escuchado nombrar, que evalúa las distintas tecnologías a nivel mundial y en distintos ejes, y hace varios años ya que viene mostrando que Power BI para este tipo de cosas, para lo que es Business Intelligence o inteligencia de negocios, es la líder de mercado. Líder de mercado no por venta, sino porque continuamente va avanzando y va dando mejores herramientas para las personas, ¿sí? Bien, no es la idea de explicarles en detalle cómo manejar esta herramienta, pero yo les quiero mostrar un poco rápidamente que es fácil de usar y que rápidamente podemos lograr información para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, yo para arrancar, lo primero que tengo que hacer en Power BI es capturar datos para después poder manipularlos y generar información y mostrarlos, ¿no? Y para capturar datos, tengo acá un icono que se llama obtener datos, y fíjense la gran posibilidad que tengo de tomar datos de diferentes fuentes, que pueden ser desde archivos Excel que yo tenga en mi máquina o en la nube. Podría tomar de bases de datos. Yo tengo, no sé, en mi empresa información útil que quiero utilizar para tomar decisiones. Voy y la puedo buscar, depende de la tecnología que tenga. Incluso archivos de texto, CSV. Y en este caso, yo voy a usar esta, que se llama web, ¿sí? Que simplemente le voy a estar diciendo, yo te voy a dar una URL de la web y veamos qué hay, ¿sí? Entonces, acá voy a ir al navegador, me voy a copiar este link, esta URL, donde tengo el consumo doméstico de carne de ternera por país en miles de toneladas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo para el 2021. Y voy a ir a mi herramienta y le voy a decir que tome la información de ese link, ¿sí? Y ahí está tratando de entender qué es lo que le di, está procesándolo. Démosle un poquito de tiempo. Esto es en vivo. Esto es en vivo y bueno, Que tengan un poco igual ya de se va, paciencia. ¿no? Sí. Esto también, bueno, va a depender obviamente de esa página web está en un servidor y hay que ver ese servidor qué nivel de respuesta tiene. Bueno, acá ya lo procesó y dijo, mira, encontré varias cosas en esta página web. Encontré una tabla 1, tabla 2, tabla 3, una tabla que se llama consumo doméstico de carne, que parecería que es la que me interesa, y una tabla 4. Y acá tengo una manera de previsualizarlo, ¿sí? Yo voy a pararme en la 1, bueno, encontré una tabla muy básica, que a mí no me sirve, encontró otra lista, que esta debe ser la tabla que teníamos a la izquierda para seleccionar los distintos productos, pero básicamente, y tiene toda la pinta, la que a mí me interesa es esta, y ahí está, ¿sí? Acá encontró una tabla que tiene puesto, que tiene país, que tiene consumo doméstico en miles de toneladas de carne vacuna, ¿sí? Está en inglés esa parte,
Y después tiene una columna más en blanco que, bueno, nada, quedó ahí. Pero bueno, a mí por lo menos esta parte me sirve, ¿sí? Entonces yo ahora la voy a seleccionar y le voy a decir que me cargue esta información, ¿sí? Pablo, tengo una consulta que se refiere, Dale, estamos hablando de aprovechemos. información. Sí, bueno, uno de nos pregunta uno de los participantes que si podemos repetir las páginas en donde se puede encontrar información, Nicolás Bruso, y después también hay otra consulta que dice, tener la fecha de los datos que saco es muy importante. En caso de no tenerla, porque el ejemplo que estábamos viendo lo decía, pero en caso de no tenerla, ¿los datos que proceso me sirven igual? Bien. Empiezo por esta última y después vamos a la anterior. Siempre es importante el contexto que yo estoy dándole a los datos. Como dijimos al principio de todo. Yo tengo números y me dice, acá tengo números y países. Pero si no me dice que esto es del 2021 o del 1980, yo puedo estar sacando conclusiones inválidas, porque lo que pasó en 1980, cuando yo nací, no es lo mismo Claro. que lo que está pasando ahora en el 2021. Entonces, eh, algunas cosas puede ser que sirvan, pero lo mejor es entender ese dato a qué se está refiriendo, darle ese contexto. Entonces yo a partir de ahí veo si es válida, si no es válida, y si la conclusión a la que yo quiero llegar se tiene que basar en datos actuales o en datos, o datos históricos o datos que no sé de cuándo Que no son. tengo forma de saber. Sí, a mí me cuesta creer, no sé, es difícil imaginarme una situación en la que no sea tan importante entender de cuándo son los datos. Puede ser que exista, pero en principio para mí es importante. Es importante. Después Eh, tenemos, y perdón, la pregunta inicial era de las fuentes de información. Ahí eso un poco fue la charla de Andrea, que eso creo que se puede descargar, sí, ¿no? sí, sí, está en nuestro canal de YouTube y en el chat María Rosa está poniendo para que puedan ver esta y las otras charlas que se vienen dando dentro del ciclo, lo pueden ver. Sí, ella habló, bueno, de Trademap, que tiene información de comercio exterior en el mundo. Después de... ¿Tenemos alguna forma, o vos desde tu experiencia, por ejemplo, ahora vos estás dando el ejemplo de la carne, ¿no? Y como hablábamos, volviendo al universo este de información que tenemos y qué agarrar de cada cosa. Eh, Especializándonos en cada sector, ¿cómo hago yo como para saber, por ejemplo, si voy al lado, me voy por ejemplo para tu ejemplo, al lado de la carne, de dónde saco información? O sea, usamos Google, ¿hay algunas otras páginas que podamos usar? O sea, porque quizás yo quiero saber sobre eso o estoy en ese mercado, pero soy nuevo y quizás no sé todas las páginas que hay. Me imagino que cámaras o vos qué sugerís. Mirá, ahí creo que en medio de tu pregunta hasta dijiste la respuesta, porque em, cada negocio es diferente, ¿no? Entonces, y cada uno que se mete en ese negocio, a medida que va pasando el tiempo, conoce más y va empezando a entender dónde está realmente la información válida para su propio negocio. Cuando yo soy nuevo, me va a pasar esto de la alta incertidumbre y, a ver, Google te ofrece, como siempre se dijo, Google te ofrece un universo de datos, elegí vos en cuál confiar.
Y ahí es donde entra esto de las cámaras, de las agrupaciones digamos, de empresas del mismo rubro, y de vuelta, de conocer tu propio negocio, ¿sí? De caminarlo y de saber dónde está esa información. No hay una respuesta general, o la respuesta general sería así: recurrí a las entidades que tengan que ver con tu propio negocio, ¿sí? Después, hay una tendencia mundial que tiene que ver con datos abiertos de los gobiernos, o sea, los países, muchos países adhirieron a esto de datos abiertos, y lo que hacen, exponen en páginas oficiales planillas y datos históricos que tienen que ver con densidad demográfica, bueno, todo, no sé, distribución de la población en sus distintas regiones, no sé, por diferencias de idiomas, digamos, toda información propia de su país. Argentina lo tiene, por ejemplo. Claro. Si vos vas a datos abiertos no sé, a ver si quieren lo buscamos ahora, no era por ahí el objetivo de la charla, pero vamos a ponerlo: datos abiertos, Argentina, ¿sí? Acá está, www.datos.gov.ar, ¿sí? Y acá habla de los datasets, ¿sí? Y fíjense, dice, ¿qué dataset buscas? Y bueno, acá habrá que entender de vuelta. Yo plantear una pregunta, ¿qué pregunta quiero responder? Y a partir de qué pregunta quiero responder, entender qué datos me van a servir para dar respuesta a esa pregunta que quiero responder, ¿sí? Claro. En este caso, quizá sería en agro y pesca y forestación, y habla bueno, mirá, de la siembra y cosecha y producción de maní, de girasol, y acá ven que tengo la opción incluso de bajar esta información, ¿sí? La puedo bajar en diferentes formatos, y yo, si bajo esta información en CSV, después yo con mi herramienta de Power BI la puedo levantar y analizar, ¿sí? Claro. Ahí tenemos Eh, una consulta de Leonor, que nos está sí. viendo. Gracias, Leonor. Dice, consulta, ¿es viable aplicar todo esto para servicios, por ejemplo, para turismo? Sí, sí, para turismo 100%, porque eh, eh, hay mucha información de turismo accesible. Lo importante es justamente, de vuelta, decidir cuáles son las fuentes en las cuales más confío, plantear las preguntas adecuadas, y en base a eso encontrar el subconjunto de datos que me va a dar la información que yo necesito, pero 100%, 100%. O sea, vos, no sé, imagino el caso, eh, está queriendo, a ver, estamos hablando de exportación de turismo, esto sería traer extranjeros a la Argentina, eh, o al revés. No sé, no sé cómo sería el caso, pero tendríamos que entenderlo un poquito más. Pero yo podría ahí entender, por ejemplo, no sé, si encuentro la información de eh, cuántos brasileros visitaron los centros de esquí en los últimos 5 años. O al revés, la distribución de nacionalidad de las personas que asistieron a los centros de esquí. Hay que ver si está esa información, Claro. si justo estoy dando el ejemplo adecuado. Y en base a eso decía, bueno, dije Brasil porque yo sé que a los brasileños les encanta ir a Bariloche en tiempos normales a Tal esquiar. cual. Este, y bueno, seguramente cuando vos reúnas toda la información, poder adquisitivo, evolución
no sé, justamente del poder adquisitivo, o incluso del target de personas, digamos, de edad, ¿sí? No sé, de los 30 a los 50 es la edad que más le gusta ir a esquiar. Bueno, ahí vas a apuntar tus cañones de marketing y esfuerzos comerciales en el tratar de encontrar ese público y ofrecerle el paquete adecuado. Y ahí tenemos que empezar a entender si le gusta esquiar más, hacer tour, o solo esquiar, o esquiar y comer. No sé. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, por ahora no hay más preguntas, así que podemos volver a la herramienta que estabas explicándonos sobre el análisis de datos. Bárbaro. Bueno, acá como verán, antes estaba vacío y ahora ya tengo una tablita, ¿sí? Que es la tablita que yo le dije que me traiga. Y me trae como si fueran, estos serían las columnas de un Excel, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le digo, a ver, yo quiero acá, entonces ahora ver ese mismo ranking, ¿no? Entonces le digo, poneme el puesto, le voy a decir que lo haga en formato de tabla, ¿sí? Poneme el puesto, en este caso lo que hizo fue sumar los valores, es decir, que no sume nada. Ahí están los puestos, que me ponga cuál es el país que está en ese puesto, ¿sí? Y que me diga cuál es el consumo, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿sí? Y acá me está poniendo el total. Si yo voy, acá dice, porque se ve chiquito, ¿no? Voy a agrandar un poco así. Acá dice 12.520 de Estados Unidos. Vamos a chequear dónde quedó mi página. Ahí está, 12.520. Esto es en miles de toneladas, ¿no? de carne en el año. Bien, entonces yo ahí ya tengo mi información que la pude traer a mi herramienta. Yo esto incluso ahora lo puse en formato de tabla, pero si quisiera lo podría poner en formato de barras horizontales. Y le digo que me muestre así, por ejemplo. ¿Sí? Y después le digo, acá no estoy viendo el dato, entonces, bueno, voy un poquito acá a editar la forma en que se ve y le digo que me agregue la información. Esto es una herramienta que, como todo, tiene su curva de aprendizaje. Al principio va a decir, uy, tengo muchas opciones. Pero lo que yo les quería mostrar es que existe esta herramienta, y ahora voy a avanzar un poco más en el ejemplo, no se me vayan. ¿Cómo es? Y que las empresas que buscan digamos, desarrollar su cultura basada en el dato, están capacitando a su personal para que utilicen este tipo de herramientas para la toma de decisiones. Y de esa manera uno empodera a sus mandos medios, o mismo a uno mismo, o sea, una empresa chica como incluso la mía, que si bien yo vendo este servicio, también lo uso internamente para tomar decisiones. Entonces, utilizar esto en forma cotidiana va a desarrollar una cultura en la cual yo voy a dejar de tomar decisiones ya por lo que siento, por lo que me dice mi estómago, por lo que escuché alguna vez, sino que voy a recurrir a los datos, siempre de fuentes confiables, y le voy a preguntar a los datos si es verdad lo que yo pienso, o que los datos me digan otra cosa, ¿sí? Bien, como decíamos en el ejemplo, mi producto tenía que ver con la carne, pero también tenía que ver con la harina. Entonces, yo ahora necesitaría traerme a mi ejemplo
también el consumo de harina. Yo, para no aburrirlos y para que no se haga tan largo, voy a pasar al ejemplo que yo ya desarrollé. O sea, el paso sería el mismo, digamos. Yo tendría que ir a obtener datos, voy en este caso a web, porque es una web, ¿sí? Y cuando yo toco acá, le voy a dar la URL en la cual tomar los datos. En este caso, la URL va a cambiar porque fíjense que acá arriba, por acá tengo que esto me tapa, acá, fíjense que acá dice igual carne de res y de ternera, pero si yo, bueno, vuelvo atrás, que justamente lo tenía acá, voy al producto y dice producto trigo, o sea, esta URL es diferente, ¿sí? Entonces yo acá tomo esta URL, la pongo aquí, no lo voy a hacer para no perder el tiempo, lo pongo aquí y de vuelta, el mismo proceso. Después voy a tener que masajear quizás un poco los datos, cómo me vienen, pero en principio esa es la manera de traer mi información. Y por ejemplo, también quería mostrarles otra fuente quizás que es útil, es nosotros estamos en Argentina, tenemos en el mejor de los casos costos en pesos, pero esta información generalmente cuando viene de afuera, no en este caso que estamos hablando de toneladas, pero generalmente cuando hablamos de precios y eso, hablamos en dólares. Y entonces después yo ahí digo, bueno, pero ¿cómo estoy parado? Porque con eso. Y entonces un dato importante que me puede servir es el dato de la cotización del dólar. Entonces yo ahí puedo recurrir al Banco Nación, ¿sí? ¿Cómo sacó esta barrita? Bueno, la voy a poner acá abajo. Ahí está. Voy a bna.com.ar y fíjense que acá tenemos la cotización del dólar y ven que acá tengo un link que dice ver histórico. Bien. Y entonces yo acá dice descarga por rango de fechas. Entonces yo por ahí le puedo decir que quiero, en este caso me interesa el dólar, podría ser el euro, desde, no sé, me voy hasta donde quieran. Vamos a hacer del 1 de septiembre del 19 al 31 de agosto, tomo 3 años de la evolución del dólar. Y lo descargo, ¿sí? Y entonces ahí me va a decir, bueno, ¿dónde lo querés descargar? Yo ya lo había hecho, ¿sí? Entonces acá lo guardo, ¿sí? Esto me lo está guardando en un formato separado por comas. Entonces una vez que yo ya lo tengo en mi máquina, ahora les voy a mostrar acá, vuelvo a mi herramienta, ¿sí? Y ahora le voy a decir que obtenga datos, pero en este caso en formato de texto o CSV, ¿sí? Y acá le voy a decir que agarre este Excel de cotización del dólar, ¿sí? Que tiene esto, tiene una fecha y un valor de compra y un valor de venta, ¿sí? Bien, que me lo cargue. Bien, y acá tengo perdón. sí. No, Sí. perdón, después te hago una pregunta porque es referida a esto. Dale, completo esto. Acá me traje otra fuente de información diferente. Antes era una URL web, ahora me traje un archivo que yo tengo en mi máquina que me descargué de una fuente confiable, ¿sí? Y acá también, de vuelta, podría decir, quiero armarme una grilla, ¿sí? Que tenga, en esa grilla tenga la fecha de la cotización y el valor de venta. Fíjense que, bueno, tiene funcionalidades, uno podría, la fecha la interpretó y la separó por año, trimestre, mes, día. Yo le puedo decir que mostrámelo como fecha normal, no quiero verlo así. Bueno, y ahí tiene lunes, 1 de agosto del 2016 y así. Y ahí tengo el valor de venta y el valor de compra. Y hasta acá yo trabajé en lo que es
el primer paso, que es la captura o la ingesta de datos, ¿sí? Y ahora voy a avanzar un poquito más, pero voy a dejarle a Romy que tenía alguna pregunta. Sí, acá dice, Andrés nos pregunta, ¿me puede hacer webscaping Power BI para tomar los datos de manera automática desde la página? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Si Sí, puedo hacer yo qué? tampoco. Dice, ¿me puede hacer webscaping Power BI? Entiendo que habla del programa, para tomar los datos de manera automática desde la página. Sí, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero a ver, Power BI, cuando yo estoy haciendo esto Scrapping, perdón, por eso no sabía. Scrapping. Ah, sí, ahora sí. Sí, como es Power BI, cuando yo estoy haciendo esto de obtener datos, queda linkeado a la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le voy a dar a actualizar acá, va a volver a ir a la fuente y le va a volver a pedir los datos y le va a decir qué novedades tenés. Entonces, si esa web se actualizó, me va a traer los datos actualizados a esa fecha. Entonces, supongamos que es el 1 de enero del 2022 y ya tienen la proyección de consumo del año 2022. Cuando le dé a actualizar, me va a traer los datos para el 2022. ¿Sí? En este caso, en el del Excel, el único problema que yo tengo es que cuando yo le dé a actualizar, va a ir a buscar el archivo que yo dejé en mi máquina. Y si ese archivo sigue siendo el mismo que antes, va a traer los mismos datos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que volver a entrar al Banco Nación, descargar la información por ahí actualizada a otra fecha, guardarla con el mismo nombre, en el mismo lugar, y si yo hago eso, y le doy a actualizar, va a tomar los datos nuevos. ¿Sí? Ok. Y esto me da pie a otro comentario. Hay sitios, en muchos casos pagos, que ofrecen lo que se llaman API. ¿Sí? API son una forma de compartir datos de una manera estructurada, a la cual yo podría conectarme, voy a necesitar algún conocimiento básico para hacerlo, pero me puedo conectar y continuamente ir capturando información de esa fuente que ofrece los datos con esa metodología. ¿Sí? Ok. Son tecnologías para compartir información, para decirlo en forma resumida. Pero bueno, quiero seguir avanzando porque el tiempo pasa y no quiero abrumarlos. Nosotros estábamos acá en lo que es la recolección de datos. Yo voy a pasar ahora a mi archivo ya más avanzado para poder ganar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, yo voy a sacar estos filtros. Yo lo que hice acá, además, ven que tengo varias tablas, ¿sí? Tengo el consumo doméstico de carne, bueno, me había bajado incluso hasta el de limones, el consumo doméstico de la harina de trigo, ¿sí? La cotización del dólar. Y después me hice una tabla, ¿para qué? Para yo poder vincular los datos que están en esta tabla con esta tabla, que serían los países, ¿sí? Entonces, básicamente en forma resumida, y eso es por ahí algo que se aprende bastante fácil, yo agarré de esta tabla y le dije, quédate solamente con los datos de país. Y después fui acá a la parte de relacionamiento, ¿sí? De tablas, y le dije, mi tabla país está vinculada con el país de consumo doméstico de carne, con el país de consumo doméstico de harina y con el país de consumo doméstico de limones, en este caso que también lo había agregado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo toque un país, lo va a ir a buscar a las dos tablas. En este caso, a Bolivia lo encontró en el consumo doméstico de harina, pero no en el de carne. Por ahí Brasil. A ver, esperen a ver si
hice bien lo que yo quería hacer. Vamos a Uruguay. Porque estuve haciendo cambios de último momento y eso hice lío. Bien, denme un segundito, vamos a arreglarlo. Sí, mientras vos decís eso, yo voy a contestar una pregunta y capaz que vos me puedes ayudar con el final, pero por lo pronto la primera parte la puedo decir yo. Acá me están consultando, Fernando Torres consulta. ¿Dónde se puede obtener datos de tasas, retenciones, derechos y o impuestos para determinar el costo de una exportación? Por lo tanto, podemos decirte que desde el Ministerio tenemos una página, la página del BUCE, ¿sí? Que ahí ustedes tienen un desplegable en donde pueden buscar por posición arancelaria o, por ejemplo, en el caso, voy a decir un ejemplo, ponen manzanas y ahí les va a salir desde las posiciones más básicas de la fruta en sí hasta la manzana procesada, por ejemplo, en una mermelada. Entonces, ustedes ahí pueden buscar por producto o por posición, les va a arrojar la posición arancelaria y ahí le va a dar todos estos datos que Fernando nos está pidiendo. Cuánto paga de derechos, si tiene reintegros, las certificaciones dependiendo del país donde lo quieran exportar, que son necesarias, tienen que cumplimentar. Y ahí es la parte que consulta vos a Pablo, si eso se puede descargar con este Power BI, que yo calculo que ahí Bien, no si sabía está, decirte. claro, a ver, todo va a depender de en qué formato esté eso. Si está tabulado, lo que llama En tabulado, ¿qué formato quiere decir esto? tabla, En formato tabla, altamente probable, porque fíjense que todas las opciones que yo tengo, incluso para, no, no, no quiero alabarlo demasiado, pero hasta tiene, miren, voy a poner más. Yo he agarrado hasta PDFs y en el PDF ha encontrado tablas y esas tablas me las ha facilitado. ¿Ven que tienen la opción de PDF? Y entonces, salvo que el PDF sea una foto, viste que a veces el PDF en realidad es una imagen, pero si tiene una tabla dentro, esta herramienta te la encuentra y te la ofrece como alternativa. Entonces, sí, si está de una manera adecuada, todo se puede agarrar y meter aquí. Bueno, tengo servicios de nube que puedo agarrar. Bueno, puedo meterme con cosas de Google, de Amazon. Hay mucho, hay mucho. Ahí arreglé, perdón, no sé si hay alguna otra pregunta, si no no, yo avanzo. ahí sí, tenemos dos cosas. Aclaro que la página de la BUCE ya la pusimos en el chat para que ustedes puedan entrar a navegarla y ver todo lo que tienen. También hay una calculadora que sirve para sacar costos de exportación. Y volviendo un poco a lo que estabas diciendo vos de lo de las tablas, de que si estaba todo tabulado en tablas, era fácil la interfaz con el Power BI. También una pregunta que quedó más arriba era qué grado o qué nivel hay que tener como de Excel, porque como deben estar viendo como todo esto se maneja con Excel, si hay que tener como algún grado en particular. Y bueno, sí, a ver, esto como les comentaba antes, estos son capacidades, o sea, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dar con esto? Depende en el grado o en la situación en la que esté cada uno de ustedes, hay un camino que recorrer, ¿sí? Ese camino de recorrer es desarrollar de alguna manera esa cultura basada en el dato en mi organización. Y por ahí algunas empresas estén en un nivel inicial en el cual yo tenga que empezar a entender Excel, ¿sí? Excel por ahí es una herramienta también que da mucha ayuda y versatilidad. Y después, a medida que yo pueda, hacer que mi empresa vaya incluso a más y puedan incorporar herramientas de este estilo. Qué sé yo, también puede uno recurrir a ayuda externa y pedirle que te armen este tablero y que te digan, mira, yo necesito lograr esta información, monitorear esto, porque volviendo un poco a la pregunta anterior digamos, de si los datos
se refrescan y eso. Esto yo después lo puedo dejar como un tablero y programar que cada cierto tiempo vaya y busque los datos y vea si hay novedades. Y yo puedo acá mezclar información externa con información propia de mi organización, y seguramente hay información que se actualiza más rápido y otra más lento. Y bueno, eso lo que va a hacer es que si yo busco información y no hay actualización, va a seguir mostrando la misma información. Retomando esta pregunta puntual, hay que ir, digamos, mi sugerencia y justamente lo que yo quiero transmitir, porque a esto me dedico desde el año 2005, es esta cultura basada en el dato hace que yo pueda tomar mejores decisiones. Entonces tengo que aprender a manejar esta información. Así como aprendí a manejar mi auto, tengo que aprender a manejar la información. Y para eso necesito herramientas, y esta es una. Hay herramientas y hay metodologías. Esta es una herramienta que yo les presento. Y el concepto general es el uso de los datos para generar información, para tomar decisiones, mejores decisiones, ¿sí? Acá yo arreglé mi ejemplo. ¿Puedo seguir, Romy? Sí, sí, podemos seguir. Bárbaro. Había metido mal la mano. Bien, y entonces yo acá tengo la información que vimos antes, y yo digo, bueno, como dije antes, mi ejemplo es, yo quiero entender el consumo de carne y harina, pero de los países limítrofes. Entonces yo me voy a parar por ahí en Chile, en Brasil, voy a elegir los no individual, sino que lo voy a agregar, en Brasil, bueno, sería Paraguay, Uruguay, a ver, vamos, puedo buscar acá incluso, Paraguay, Uruguay, ¿de qué me estoy olvidando? Bolivia, bien. ¿Y a qué conclusión puedo llegar con esta información que tengo? Que Brasil consume mucha harina, pero de carne parece, o no tengo datos o es poco. Pero que Chile tiene consumo de ambas cosas. Y Paraguay lo mismo. Y que quizás Chile sea el lugar donde yo tendría que poner mis ojos. Esto no quiere decir que ya con esto yo tome una decisión, pero por lo menos digo, si tengo que invertir en una investigación de mercado o tengo que hacer esfuerzos económicos o de tiempo, bueno, los voy a enfocar en Chile, ¿sí? Y esto estoy haciendo un ejemplo muy, muy, muy básico. Se pueden hacer muchas cosas con los datos. Yo, a ver si, no sé si lo dejé acá armado, no. Acá voy a ver si rápidamente puedo hacer algo. Yo me había bajado el precio de la harina, fíjense, voy a ponerlo acá. El precio de la harina en el tiempo, desde el año 2016 en adelante. Le voy a decir que esto me lo ponga. No está bien. Y le voy a decir que, perdón, voy a tomar de acá, mi tabla de calendario, le voy a decir que agarre las fechas, ¿sí? Que me diga, bien, el precio, perdón, de la harina. Y al lado le voy a decir que me ponga el precio de la carne. Y al lado le voy a decir que me ponga la cotización del dólar, del tipo comprador. Bueno, pasa que el tipo comprador lo tengo solamente para el primer día del mes. Yo si esto lo quiero poner, en vez de tabla, lo quiero poner en formato de línea de tendencia, le digo acá, toco acá, cambio,
y ahí tengo una evolución en el tiempo, ¿sí? De, bueno, no puse acá bien cuál es el precio, este es el precio de la harina, y este es el precio de la carne, ¿sí? Y este, el último de acá, era el tipo de cambio. Quizás acá lo que me puede estar pasando es que estos valores son muy grandes respecto de estos otros, entonces quizás, por ejemplo, debiera hacer que el consumo de carne y de trigo vayan en la misma unidad, en toneladas, porque uno estaba en kilogramos y otro estaba en toneladas. O buscar la manera en la que me sea útil para tomar decisiones, ¿sí? Bueno, y esto es un poco lo que yo les quería contar respecto de la recolección, el procesamiento de datos y la presentación de resultados. Yo, por ejemplo, se pueden armar tableros de este estilo que me den tendencias, que me den distribución. Esto es, por ejemplo, de un 100%, cuánto le corresponde, no sé, volviendo al caso que decía Romy de prendas, de los colores de prenda, ¿no? El consumo en el año 2021 de remeras negras era un 30%, después un 40%, bueno, está justo a la inversa de lo que dije antes, ¿no? Un 50%, 60%, fue creciendo. Y el de remeras amarillas fue disminuyendo, ¿sí? Puedo tener gráficos de distribución tipo torta, ¿sí? Porcentaje. Bueno, nada, puedo armar muchas cosas con estas herramientas, de generar tableros que midan indicadores externos, internos, y que me ayuden a tomar decisiones. Yo acá me salté esta slide, no es para que la hablemos, simplemente para que les quede cómo llegar a Power BI y los pasos a seguir para descargarla. Simplemente van a tener que, digamos, iniciar una sesión con un mail y bajarse la herramienta, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, quería hacerles una última consulta. Voy a volver al formato presentación, perdón, que no lo había puesto. Nos vamos a pedir un último esfuerzo, una última votación. Sí, a ver si esta pregunta la puse acá en este momento justamente para saber si quedaron todos dormidos O si todavía nos siguen o escuchando. si me están escuchando. Así que bueno, la pregunta que les quiero hacer es si alguna vez habían escuchado hablar de Big Data, de Data Analytics o analítica de datos, y de BI o Business Intelligence o inteligencia de negocios, son todos sinónimos. Están votando. No están dormidos, mira, las barras se siguen moviendo, Bien, está todo bien. muy activo. O sea, quiere decir que vamos bien. Excelente. Bien. A ver, un Veo poquito que por lo más. menos ya 70 personas no estaban dormidas, y eso es importantísimo. A Porque ver. yo estoy en este momento, no sé si todos, pero yo por lo menos veo la evolución. Claro, no, ahora Ve- nosotros cuando cortemos le decimos que corte por cucaracha, Para que ahí nos sepan, están además, diciendo que hay casi 120 personas participando y bueno, Emanuel nos dice que está excelente, nos dicen que están atentos, nos dicen que muchas gracias, que muy interesante, que está genial la bueno, capacitación para saber estas plataformas, así que están ahí y te están agradeciendo, dicen que es interesantísima, muy rica información, Raúl, Daniel bueno. dice excelente y atento, Ah, bueno, creo bueno, buenísimo. otros dice, Manuel dice que es genial que esta información sea gratis, otros dicen que es súper interesante. Gracias a todos por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. Sí, Creo que sí, podemos cortar gracias. la votación Sí, para saber sí, el resultado sí, y perfecto. gracias a todos. Gracias, gracias. Bien,
hay un caso que ya ha implementado algo, o sea que ese, Sí, digamos, dentro ese uno. digamos, dentro de ese roadmap o ese camino, digamos, hay uno que está bastante avanzado, así que bueno, espero que no haberlo aburrido con esta charla. Después tenemos un gran volumen que dice o que no lo escuchó o que alguna vez escuchó algo, y después tenemos un porcentaje más chico que dice que bueno, que lo conoce, lo conoce. Rápidamente, para ellos que o no saben qué es o escucharon algo, ahí están viendo, ¿no? Las respuestas. Voy a hacer un comentario muy breve de esto, y simplemente porque es complementario, y tiene que ver otra vez con la gestión de la información. Business Intelligence, Big Data y Business Analytics o Data Analytics o analítica de datos tienen una parte que es común y una parte que es propia de cada uno, ¿no? Y todo va a depender también de la bibliografía o la literatura que tomen para conocer de esto. Pero principalmente lo primero que les tengo que decir es que hay algo en común, que es los tres apuntan a analizar datos, ¿sí? Y a partir de analizar datos, obtener la mayor información posible y que esa información me sirva para tomar decisiones. Ahora, si yo tuviera que destacar la principal diferencia entre estos tres conceptos, lo pondría en una línea de tiempo y diría que el Business Intelligence lo que trata de hacer es, desde donde estoy, mirar hacia atrás y tratar de comprender qué es lo que pasó, ¿sí? En este caso, si bien utilizamos información de proyección 2021, es información que alguien proyectó en el pasado, digamos, ¿no? Pero en general, el Business Intelligence lo que trata de mirar es datos de todo lo que sucedió y sacar conclusiones acerca de eso. El Big Data, por todo lo que comprende el Big Data, lo que intenta hacer es pararse en el hoy y tratar de entender en este momento qué está pasando. Y acá me gusta dar un ejemplo que no sé si todos conocen. Hay algunas empresas de telefonía, no sé si todas, pero una, por ejemplo, Claro, está continuamente tomando información de la ubicación de los celulares en donde están, de sus celulares, ¿no? De su red. ¿Y para qué? En realidad, eso les sirve para tomar decisiones comerciales o estratégicas, por ejemplo, ¿no? Si sabe que yo estoy paseando por Palermo y tiene digamos, un aliado ahí en Palermo que, no sé, vende helado, una Altravolta, vende helados, qué sé yo, me va a tirar lo más rápido posible una promoción, una publicidad, para que yo vaya a consumir ahí. Y eso lo hace porque el Big Data procesa información a muy alta velocidad, mucho volumen de información y muy variada. Esas son las 3B de variación, volumen y velocidad que caracterizan al Big Data. Y la aplicación de Big Data, bueno, tiene que ver con mucho, pero principalmente es esto, de tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Y el Analytics, siguiendo con este ejemplo de la línea de tiempo, lo que trata de hacer es de predecir, de tratar de extrapolar resultados y tratar de entender hacia dónde podrían ir los patrones de consumo o cómo podría cambiar una variable, ¿sí? Eso es un poquito las diferencias. Después hay otras cosas, ¿no? En el medio. Pero bueno, ahí abajo lo dice, ¿no? Trata de decir, no cometamos los errores del pasado, ¿sí? Tomemos la información y tratemos de encontrar hacia dónde tenemos que ir. Y después hay otros conceptos más que tienen que ver con, se llama Machine Learning, bueno, traducido queda horrible, pero
es como aprendizaje de máquina, ¿sí? Que yo le doy datos a la máquina para que trate de encontrar patrones de comportamiento y entonces saque conclusiones, ¿sí? Me ayude a sacar conclusiones. Después está inteligencia artificial para, no sé, bueno, se aplica por ahí también en los chatbots, no sé si alguna vez interactuaron. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires a veces me sorprende porque bueno, hay otros también, muchos, pero digo ese porque a mí me toca interactuar y la verdad que te contesta de una manera que sí, a veces dudás si es una persona o es una máquina, ¿no? Pero hay muchas de esas. Y bueno, creo que con eso estoy terminando. Mensaje final. De esa situación inicial en la cual yo estoy lleno de preguntas, de dudas, de incertidumbre, ¿sí? ¿Cómo salgo? Salgo con metodología, con herramientas, con esto de, digamos, de tener un plan de trabajo, de controlar lo que hago, de medir lo que hago, y utilizar la información para tomar decisiones. Entonces, el mensaje que les quiero dar final es este, que se apoyen en la información y que su organización tenga esa cultura, va a ayudar a bajar la incertidumbre, a bajar los riesgos y a tomar mejores decisiones. Bueno. Romy, yo hasta acá, no sé si obviamente No, estoy quedo viendo si hay disponible para alguna preguntas. consulta más, eh, pero no, la verdad que todo lo que vemos en el chat son palabras de agradecimiento para con vos, porque les gustó mucho el Bueno, contenido, las es recíproco. capacitaciones. Les Lo que agradezco estar sí, ahí y escuchar. no te veo a vos, no te estamos ¿No? viendo, no, yo estoy viendo ¿Ah? la pantalla compartida, Bueno, dejo de compartir. ahí te vemos. Acá estoy. Ahora sí, ahora sí. Pensé que en todo momento me estaban viendo. Yo hacía No, gestos contra estábamos la viendo cámara. la presentación. eh, Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Eh, Me Lo preguntan si mismo. queda grabada. Sí, queda grabada, excelente presentación. Para los que me dicen que tienen una mala conexión o que entraron más tarde, que no lo pudieron ver, esto va a estar colgado en la página de YouTube del Ministerio. También en el chat pusimos el link para que puedan ir directamente, pero en la página del Ministerio va a estar. Eh, bueno, palabras de agradecimiento para Pablo, muy buena charla, muchas gracias por este espacio, y bueno, y todos están saludando. Así que, Bueno, Pablo, desde la Secretaría te agradecemos un montón toda la información de Big Data y de todo lo demás que nos has proporcionado hoy para el comercio exterior. bueno, no, yo agradecido a ustedes también por este espacio. Está bueno poder compartir, contar. Nada, después tienen ahí mi contacto, si quieren pueden contarme en qué están, en cómo vienen y sin compromiso podemos conversar y a mí también me Sí, sirve mucho conocer de sus situaciones y la verdad que cada caso dispara diferentes situaciones de análisis, de decir, y bueno, ese problema de a qué fuentes recurro, cómo podría cruzar tal cosa con tal cosa, o cómo podría dar respuesta a esta pregunta que yo tengo, y eso lleva un tiempo y buscar eh, las fuentes de datos apropiadas, ¿no? genial. Bueno, Pablo, cualquier cosa, si querés en el chat para que quede, podés poner tu mail. Y Bárbaro. bueno, les deseamos a todos que tengan un muy buen día y bueno, ya llegamos al viernes, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos.